Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo de la historia. Como vieron en el título, les contaré sobre los 10 trabajos más extraños de la historia. Comencemos. Puesto número 10. Organizador de orgías sexuales. Sí, escucharon bien. Era un trabajo que existió en la antigua Roma, en donde el profesional del tema planificaba todo lo relacionado con el libertinaje que se practicaría ese día. Se encargaba de hacer la lista de invitados, que por lo general eran de la alta sociedad, proveer de comida y bebidas a los extenuados participantes, elegir la música adecuada para el evento y el lugar en el que se llevaría a cabo. Hay algunos escépticos de estas prácticas en Roma, pero esta civilización es conocida también por su forma de ver la sexualidad sin ningún reparo, al margen de las prohibiciones de los cristianos. Puesto número 9. Payaso fúnebre. El payaso fúnebre fue una profesión que existió alrededor del siglo IV después de Cristo, también en la antigua Roma. Este trabajo consistía en alegrar el espíritu de los dolientes en el funeral. El payaso se burlaba del recién fallecido, utilizaba una máscara con su cara e incluso hubo algunos que se mofaban de los dolidos familiares. A los payasos fúnebres les daban las mismas atribuciones que a los bufones en las cortes. No tenían que ser políticamente correctos, podían hacer chistes y bromas a los emperadores y los nobles, sin que esto pusiera su vida en peligro. Vaya que en la antigua Roma había un oficio para que todos pudieran llevar el sustento a sus hogares. Si piensas que esta labor es ridícula e insensible, en la actualidad, en países como Alemania y Estados Unidos, por la cantidad de 400 euros, hay personas que se encargan de ofrecer un servicio similar, alegrando los funerales. Puesto número 8. El resurreccionista. Seguimos con los trabajos lúgubres. Los resurreccionistas eran personas que en la época victoriana desenterraban cadáveres de los cementerios para venderlos a las escuelas de medicina. En esa época, Londres contaba con un montón de escuelas de medicina, por lo que los estudiantes necesitaban diseccionar al menos 3 cadáveres para poder graduarse. En un inicio, realizaban sus prácticas con los cuerpos de quienes habían expresado su voluntad antes de morir, o los donados por los familiares, pero hubo un momento en el que tal profesión era tan popular que comenzó la escasez de cadáveres. Por esta razón, ni tardo ni perezosos, los ladrones comenzaron a crear bandas de profanadores de tumbas y así satisfacer a la creciente demanda. Los resurreccionistas más famosos fueron William Burke y William Hare, quienes ya no esperaron al entierro de algún difunto para exhumarlo, sino que tomaron manos a la obra para obtener los cuerpos, asesinando a por lo menos 16 personas y posteriormente venderlos a una escuela de anatomía en Edimburgo, Escocia. Estos mismos delincuentes preferían asfixiar a sus víctimas para que pareciera una muerte natural y así lograr conservar los órganos internos de mejor manera, asegurando una mejor paga por el cuerpo. Hasta la ley de anatomía promulgada en 1832 en Inglaterra, el desentierro de cuerpos no era penalizado, los detenidos solo eran condenados a pagar multas y las autoridades mejor hacían como que la Virgen les hablaba, viendo el desentierro y la comercialización de cuerpos como un mal necesario para lograr avances en la medicina. Puesto número 7. El cirujano barbero. Qué tedioso es agendar varias citas a distintos lugares para irte a cortar el cabello, sacarte una muela o amputarte una extremidad, ¿cierto? La facilidad de hacerlo todo en un mismo lugar se originó en la Edad Media. Los cirujanos barberos hacían diversas actividades en sus locales, desde afeitar la barba, sacar dientes, cirugías ligeras, sangrías y hasta amputaciones. Durante siglos se ha visto el clásico poste de los barberos como el símbolo de esta multifacética profesión. La punta del latón representa la cuenca en donde recogían la sangre extraída de los pacientes, conocidas como sangrías. Las líneas blancas y azules representan el vendaje y las rojas la sangre. De acuerdo a una historiadora de la Universidad de Oxford, los cirujanos barberos eran los médicos de cabecera de las familias, y su trabajo iba desde cuidar el aspecto de sus clientes hasta tratar úlceras, dislocaciones e incluso practicar amputaciones. Los cirujanos barberos formaron su primera organización en Francia en 1096 y se unieron por ley en 1450. Este gremio tuvo un papel muy importante en el tratamiento de las enfermedades venéreas durante la era epidémica en la Europa del siglo XVI. Los trabajos más solicitados eran las sangrías,
las cuales pensaban que debían realizarse algunas veces al año para mantener la buena salud, debido a que se dejaba salir la sangre mala del cuerpo, que sería reemplazada por sangre fresca y saludable. El sangrado se realizó de diversas maneras, incluso usando sanguijuelas, pero la más común fue cortar la vena de un paciente y dejar que la sangre fluyera en un recipiente denominado cuenca. Después de la lucha de los cirujanos para apartarse de los barberos, en 1745 se aprobó un proyecto de ley que los separaba de los cirujanos. Cuando los cirujanos barberos por fin se separaron, los barberos mantuvieron el poste como su identificación. Puesto número 6. Si hubieras bebido durante la Revolución Industrial, una opción viable era la de contratar a un knocker-up, algo así como un despertador humano. Durante la Revolución Industrial, y aún adentrado el siglo XX, en Inglaterra e Irlanda los trabajadores necesitaban de alguien que los despertara por las mañanas, para así lograr llegar a tiempo a sus labores, pues si se presentaban tarde podían ser multados o despedidos, por lo que este trabajo era muy valorado y popular. El trabajo era realizado por ancianitos y consistía en golpear las puertas de las casas de sus clientes con un palo largo de bambú para aquellos que vivían en lugares más altos. Pero la labor de esos buenos samaritanos no se limitaba a eso. No se retiraban del lugar hasta no percatarse que sus clientes efectivamente se habían despertado. Y bueno, quizás se pregunten cómo le hacían para no despertar a quienes no pagaban por el servicio o para no molestar a quienes no querían ser despertados. La solución fue modificar un palo largo para tocar las ventanas de sus clientes, lo suficientemente fuerte para despertarlos, pero lo suficientemente suave para no perturbar a los demás. También fueron usados martillos blandos, sonajeros e incluso tiradores de chícharos. Finalmente, al ser más accesible la electricidad y los relojes despertadores, el oficio fue quedando un poco en el olvido, pero aún hasta 1950 y 1970 hubo personas que en ciertos lugares de Inglaterra seguían requiriendo el servicio. Puesto número 5. Un oficio un tanto indignante: el azotador de perros. Un azotador de perros era un profesional que entre los siglos XVI y XIX se encargaba de ahuyentar a los perritos más rebeldes de una iglesia o sus alrededores mientras se oficiaba una misa. Pero la necesidad de este empleo se remonta un par de siglos antes, pues de acuerdo a algunos registros parroquiales del siglo XII, se destinaron pagos a quienes se encargaban de ahuyentar a los perritos. Los canes solían acompañar a sus dueños a todas partes, pero no podían permanecer dentro de las iglesias, por lo que tenían que estar afuera para no perturbar los servicios con algún ladrido. Para este empleo, el azotador era provisto de un látigo, pero no siempre salía triunfante en sus labores, ya que algunas jaurías de perros, un poquito rencorosos, se enojaban mucho cuando intentaban ahuyentarlos, pues los feligreses los alimentaban afuera de las iglesias, y como algunos de los perros eran callejeros, era una buena oportunidad de conseguir comida. Puesto número 4. El de los niños de los azotes. Este es un trabajo verdaderamente triste e injusto. Los príncipes malcriados no podían ser castigados por nadie excepto por su padre el rey. Esto partiendo del derecho divino de los reyes, que eran designados por Dios. Los príncipes malcriados solo podían ser castigados por su padre. Esto ponía en jaque a sus tutores y educadores. Entonces, ¿cómo educar a un joven príncipe si el único que podía castigarlo era el rey? Y a menudo estos no se interesaban en la crianza de sus vástagos, ya sea por encontrarse muy ocupados dirigiendo su reino o divirtiéndose con alguna de sus amantes. Pues bien, los europeos idearon una manera de educar a los príncipes, los niños de los azotes. A cada hijo de los reyes se les asignaba desde su nacimiento un niño de azotes. Como los príncipes no tenían compañeros de juegos y sus vidas estaban llenas de las obligaciones hacia el reino, estos desarrollaban una fuerte amistad con sus niños de azote. Los niños de azote descendían de familias nobles del más bajo rango o con problemas financieros. Aún así, por el solo hecho de ser criados junto al príncipe, gozaban de un alto estatus en la corte. Y como pueden intuir, su función era la de recibir los castigos que no podían impartirse al príncipe, evitando así que la realeza fuera maltratada o perjudicada, pero para que éste pudiera darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Suena muy lógico, ¿verdad? Sorprendentemente, ser un niño de azote para alguno trajo muchas ventajas.
Por ejemplo, Carlos I de Inglaterra, quien gobernó en 1625 hasta 1649, designó a su niño de azotes de nombre William Murray como el primer conde de Darsay. Puesto número 3. Devorador de pecados. En los siglos XVIII y XIX en Inglaterra, Escocia y Gales, cuando fallecía un familiar o un ser querido, se llevaba a cabo un ritual que era exclusivo de los devoradores de pecados. Su trabajo consistía en comerse ciertos alimentos como pan o pastel, que eran restregados en el cuerpo del difunto, y de esta manera absorber los pecados que no confesó o no le fueron perdonados. Durante el ritual, los familiares enlutados bebían cerveza, rezaban o lloraban. Las palabras que este personaje decía en dicho ritual eran: «Te doy mi servicio y descansa ahora, querido hombre. No bajes por los caminos ni a nuestros prados, y por tu paz empeñé mi propia alma. Amén». Los servicios de los comepecados eran contratados principalmente cuando las personas habían muerto de forma inesperada, aunque con el paso del tiempo los contrataban independientemente de la causa del fallecimiento, solo para asegurar la entrada al cielo de sus seres queridos. Se decía que nadie debía mirar a los ojos al devorador, pues el que lo hiciera podría poner en desgracia su vida y la de sus familiares. Los devoradores de pecados, aunque eran respetados por su labor, a menudo eran temidos, pues no cualquiera estaba dispuesto a cargar con pecados ajenos, y creían que su trabajo pertenecía a la brujería, magia oscura o al mismísimo diablo. Por tal motivo eran rechazados por los habitantes de sus comunidades y orillados a vivir en aislamiento. Sumado al rechazo de la gente, estaba el acecho de la Iglesia Católica, quien al tener el monopolio del perdón de pecados, prohibió el ritual y lo castigó con la muerte, además de acusar de herejes y blasfemos a quienes contrataban el servicio del comepecados. Sin embargo, las personas solían pensar que el devorador aseguraba la entrada al cielo de sus difuntos y evitaba que las almas regresaran a vagar por la tierra en forma de fantasmas. En la actualidad probablemente anden penando muchas almas por ahí, pues el último devorador de pecados conocido fue Richard Muslow y murió en 1906, habiendo prestado su servicio a las personas que vivían en su comunidad de Inglaterra. Este hombre se dedicó a ese oficio por puro amor al arte, pues procedía de una familia acomodada, contrario a sus demás colegas, quienes venían de familias pobres y a menudo eran mendigos o borrachos. Puesto número 2. Mozo del taburete o retrete. Este oficio se inició en el reinado de Enrique VII de Inglaterra, alrededor de 1495, y quien lo realizaba lograba tener el puesto más importante al que se podía aspirar en la corte. Las funciones principales del mozo era transportar el baño del rey entre un castillo y otro, registrar sus evacuaciones para comentarlas con los médicos y así asegurar la buena salud del monarca, acercarle agua, jabón y toallas, ayudarlo a vestirse y a desvestirse. Hay debate entre los historiadores decidiendo si también se encargaban o no de limpiar a los reyes y sus desechos. Era un trabajo muy importante, porque se llegaba a saber muchos de los secretos del rey e incluso heredar sus prendas y muebles viejos. Pero no todos podían obtener el puesto. En el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, los mozos eran de su entera confianza y provenían de familias nobles muy adineradas. Tanta era la confianza hacia estos mozos que algunos usaron los sellos del rey y firmaron en su nombre, además de administrar el tesoro del reino. Este puesto era perfecto para pasar tiempo a solas con el rey y gozar de su favor, convirtiéndose en su confidente, por lo que la gente a menudo acudía con el mozo del taburete para que pasara sus asuntos al rey o les buscara empleo a miembros de su familia. El mozo podía hablar favorable o desfavorablemente de una persona al rey durante sus situaciones privadas, por lo que era de vital importancia estar en buenos términos con este cortesano. Por esta razón, se llegó a decir que las guerras se libraban tanto en el campo de batalla como en el retrete. La reina Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII, obviamente no podía contar con un varón que laborara en este puesto, por lo que nombró por primera vez a una dama de la alcoba, quien realizaba las mismas labores que el mozo del retrete. Este puesto fue abolido en 1901 por decisión del rey Eduardo VII de Inglaterra. Cabe mencionar que el codiciado puesto no era exclusivo de la corte inglesa, también en Francia contaban con esta figura. Y llegamos al puesto número 1. Les comento desde ahorita que este es mucho más desagradable que el puesto anterior.
En la Edad Media y hasta principios del siglo XIX había un trabajo muy demandado y muy bien remunerado, pues los que se dedicaban a este lograban ganar en un día lo que a otros les tomaba una semana, y el oficio era el de los gong farmers. El término gong era utilizado vulgarmente para referirse tanto a los retretes como a su contenido. En el siglo XIV, las personas solían aventar sus desechos por las ventanas hacia las calles, lo cual era arrastrado por las lluvias hasta los ríos. Hasta aquí digamos que todo está bien, pero a raíz de la sociedad las personas comenzaron a enfermarse, y hubo un punto en el que tomaron conciencia de ello, por lo que los gobiernos instalaron pozos públicos para que las personas hicieran sus necesidades. Algunas casas de personas adineradas contaban con las instalaciones adecuadas para que los desperdicios llegaran al sótano o a los patios traseros. Y aquí entra la labor de los gong farmers, quienes recolectaban estos desperdicios de las casas y letrinas públicas cuando ya estaban rebosantes. El valioso material era sacado en cubetas de madera y cargadas hasta una carreta que era transportada por caballos. Los valientes trabajadores con frecuencia hurgaban entre los desechos humanos para encontrar objetos que pudieran revender. Nunca faltaba el descuidado, que además de descargar el estómago, terminaba por arrojar sus pertenencias, como anillos o monedas. Así también, algunos agricultores poco convencionales pagaban por estos residuos para usarlos como fertilizante. Los gong farmers también eran apodados hombres de la noche, pues solo les era permitido trabajar a eso de las 9 p.m. y hasta muy temprano por las mañanas. Supongo que nadie quería trabajar cerca de ellos mientras desempeñaban sus labores. El olor fétido de los pozos negros o letrinas era un problema continuo, y la acumulación de residuos significaba que tenían que ser limpiados una vez al año o cada 2 años. Lamentablemente, algunos de estos valientes caballeros perdieron la batalla contra los gases tóxicos provenientes de las heces. El aseo personal no era muy común en la época, y los hombres de la noche no iban corriendo a ducharse después de haber trabajado, por lo que realmente apestaban, lo que ocasionaba que nadie los quisiera viviendo cerca. Entonces solían vivir en las afueras de la ciudad, sin muchos vecinos alrededor. Y aquí, para finalizar, una triste anécdota. Allá por el año de 1325, un hombre llamado Richard de Raker cayó por accidente a uno de los pozos, muriendo ahogado entre las montañas de desperdicio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Y nos vemos.